Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar acá. Ustedes saben que yo estudié en la UBA, así es que tengo mi corazoncito. Más allá de que no siempre estoy de acuerdo con todo lo que salen de la UBA, pero sí tengo el corazón de... Por ejemplo, una buena pregunta para ver quiénes son aquí, me imagino. Digamos, ¿quiénes creen que la inflación es efectivamente un fenómeno únicamente monetario? Guapate, somos todos liberales acá. Impresionante. Esto se matan afuera si sacamos esta foto. No nos saque, por favor, no lo digan. A ver, pero no todos. Digamos, ¿quién cree que es un fenómeno multicausal? Que es monetario, pero tiene muchas otras cuestiones. Bien, vamos, me encanta, porque entonces tenemos un grupo que pensamos diferente. La diversidad es riqueza. Eso es lo que es lindo. Lo lindo es poder hacer debates. Y debatir con alguien que piensa igual que uno es muy aburrido. Mucho más interesante es debatir con los que pensamos diferentes, ¿así? Entonces está muy bueno. Gracias por venir, porque me parece que eso es una apertura mental extraordinaria. Muy bueno. Yo quiero ir más o menos rápido porque quiero hablar sobre 1 millón de años. Como voy a hablar sobre 1 millón de años, vamos a tratar de hacerlo más o menos rápido. Para tomarme ese tiempo, ¿por qué? Porque yo creo que cuando uno observa con el muy, muy largo plazo, resulta evidente cuál es la clave del éxito de los países o de las personas. Y empecemos entonces hace 1 millón de años, o 1.200.000, 1.300.000 años. Durante mucho, mucho tiempo, la tecnología no cambiaba, era igual. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos en las excavaciones arqueológicas, uno encuentra una piedra que es un hacha de mano. Y con el carbono 14 determinás su edad. Luego descubrís otra piedra y descubrís que tiene 1 millón de años de diferencia y a nadie se le ocurrió ponerle un mango. ¿Se dan cuenta? Significa que la tecnología iba más lento que la evolución genética. Hasta que hace cerca de 150.000 o tal vez 200.000 años, siempre que hablamos de estas fechas antiguas, es todo bastante impreciso, ¿no? Claramente. Pero cuando descubrimos la posibilidad de manejar el fuego, lo que está claro es que empezamos a comer alimentos cocinados. Y al comer alimentos cocinados, mejoramos el cerebro, absorbíamos mejor las proteínas y se mejoró el cerebro. Cuando mejoramos el cerebro, apareció el dominio del lenguaje, con una sofisticación que no tenían el resto de los animales. Es decir, los animales tienen un lenguaje. Por ejemplo, los monos gritan, todos miran para arriba, significa que viene un posible ataque desde el aire, un tomahawk. No, viene básicamente un águila o alguien. O bien, de pronto gritan y todos miran para abajo, tal vez un puma. Es decir, que algún lenguaje tienen. Pero el lenguaje de los hombres es otro nivel de sofisticación, podemos hablar de cosas, incluso de cosas inventadas, como un unicornio. Y ni que hablar que el lenguaje de las mujeres, ¿verdad? O sea, que es mucho más sofisticado. Ellas tienen la capacidad de hablar con 5 personas a la vez. Y se entienden, y se escuchan. Nosotros no. ¿Es así o no? Tenemos diferencias. Esas diferencias son riqueza. Y esa riqueza es un tema clave de cómo podemos apropiarlas. Con lo cual, primera etapa, muy lenta la tecnología, o prácticamente nula. Segunda etapa, la tecnología avanza mucho más rápido que la genética. El ser humano de hoy, el Homo sapiens, que está acá parado, es parecido al Homo sapiens de hace 70.000 años. Prácticamente no tenemos ninguna diferencia. Hubo alguna mutación genética de los que tienen ojos celestes. Yo no tengo ojos celestes, así que no la tengo tampoco. Pero digamos que prácticamente no hubo cambios desde lo que es un Homo sapiens. Con lo cual, en cambio, sí tenemos muchos avances tecnológicos. Hace 12.000 años, la agricultura. Les presento la agricultura. Acá están cosechando. Lo que es impresionante es que, a pesar de que teníamos grandes inventos como la agricultura, después la alfarería, 6.000 años más tarde, con los sumerios, aprendieron la escritura cuneiforme, aprendieron a contar con el sistema métrico decimal y aprendieron a usar también el de 12, ¿no? De las horas y los minutos, que son 12 y 60 y demás. Con lo cual, generaron muchos avances. Los sumerios, un gran pueblo inventor. Inventaron, por ejemplo, el ladrillo, las ciudades. Dicen que la rueda, aunque eso no está muy claro, tiempo antes dominaron el caballo. Es decir, empezaron a hacer grandes avances. Pero de uno al otro pasaban cientos de años. De forma tal que las personas comunes no lo percibían. La percepción es que la vida era la misma. Que tenía sí ciclos de mejorías y de caídas. Los sumerios, un esplendor y caían. Los acadios y caían. Y después venían todas las civilizaciones. Los egipcios, los romanos, los griegos. Todas las civilizaciones van pasando.
Y así llegamos, por ejemplo, al Renacimiento, y Giambattista Vico dice i corsi y recorsi de la storia, ¿no? Es decir, hay una idea de un ciclo. La historia tiene como ciclos. De auges, de expansión, llegás a un apogeo y luego no te queda otra cosa que la declinación. Pero no hay una percepción de progreso. La sensación es que es lo mismo. Vamos un poco más rápido. Llegamos al tiempo de Jesús, hace 2000 años. ¿Y qué pasó? Te dormía ahí un extraterrestre, te despertaba 1000 años después y el mundo era igual. Si eras un alfarero, podías seguir haciendo alfarería, podías seguir haciendo vasijas, del mismo modo. Si estabas en el campo, había habido alguna mejora en el arado, punto. No había cambiado prácticamente nada, eras herrero, lo que fuere, prácticamente eran las mismas cosas. Había aparecido la imprenta, pero los que leían eran muy poquitos. Entonces solamente lo sabían los que estaban en los monasterios, en algún lugar. Pero el resto de la gente no cambiaba la tecnología, no se daban cuenta. Es decir, la segunda etapa, 70.000 años, donde la tecnología cambia, pero tan lento que es imperceptible. Sigue siendo imperceptible. A menos de alguna persona que sea un investigador, un gran pensador, alguien así. Y viene esta tercera etapa. Esta tercera etapa que terminó, les aclaro, que acaba de terminar hace poco. Esa tercera etapa es la etapa de la expansión y la aceleración de la tecnología. Pues vamos a hablar de la cuarta etapa, que es lo que estamos viviendo y que se viene. Esta etapa de la aceleración de la tecnología es fenomenal y no está muy comprendido lo que ocurrió. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar que la desigualdad aumenta o se reduce en Argentina. ¿Qué es lo que se escucha normalmente? No en Argentina, en el mundo. ¿La desigualdad aumenta? ¿Quién cree? ¿O baja? ¿O qué escuchan? ¿Aumenta la desigualdad? Bueno, en los países desarrollados aumenta la desigualdad. Es decir, lo que más, hagámoslo así, porque acá es un público muy especial. ¿Ustedes qué creen? Que usualmente los libros de texto en los colegios de la Argentina, de América Latina, ¿qué dicen? ¿Que la desigualdad aumenta? Bueno, y la desigualdad baja, pero vamos a demostrarlo no con números, sino con pensamiento. Uno de los graves problemas de la economía es el uso de las matemáticas. Como usamos las matemáticas, nos olvidamos de pensar. Y es gravísimo. Y fíjense lo siguiente, estos hombres cosechaban así, durante miles de años cosechando a mano. O sea, que imagínate cómo trabajaba un trabajador promedio, ni siquiera digo un esclavo. Recuerden que en todas las civilizaciones tenías esclavos, tenías servidumbres, o distintos tipos de servidumbres hasta la esclavitud. ¿Sí? En todos lados, en todas las épocas, todos los continentes, hasta hace muy poquitito. Y los trabajadores libres cosechaban a mano. Y ahora cosechas así. Esta persona que está ahí adentro, que es un trabajador, ya está aislado porque antes se enfermaba por el polvillo de la cosecha. Ahora no, ahora son cabinas herméticas aisladas. Tiene aire acondicionado, tiene música, tiene un GPS que lo conecta con el mundo y que además tiene un WhatsApp para que su mujer le vaya dando indicaciones de lo que tiene que hacer cuando va llegando para su casa. Es decir, está permanentemente conectado. Puede estar hablando con sus hijos que están estudiando en la capital o tal vez en el exterior y tal vez está a miles y miles de kilómetros. Y además no tiene que hacer nada porque la máquina va sola. Y encima está conectado a una computadora que le dice cuánto tiene que poner, cuando pase la sembradora, cuánto va a poner de fertilizante en cada semilla y a qué distancia va a poner cada semilla en cada lugar del terreno. O sea, están con el GPS milimétrico, metro por metro, hectárea por hectárea. Bueno, eso da un incremento de productividad fenomenal. O sea, que esa persona ya son cientos de estos de acá. Trabaja mucho menos, mucho más confortablemente y produce muchos más bienes y servicios. Eso se llama productividad. Y esa es la fórmula para salir de la pobreza. No hay ninguna otra. Entonces, saquemos las primeras conclusiones. 1.000.000 de años, ¿qué te demuestra? Que la pobreza, ¿cuáles son las causas? Ninguna. La pobreza no tiene causas. La pobreza es incausada. Todos nacemos pobres, nacemos con frío, nos tenemos que empezar a trabajar para alimentarnos. Para salir de la pobreza hay que trabajar y crear riqueza. Ahora, si lo haces con tecnología y eficiencia, creas mucho más riqueza con mucho menos trabajo. Uno de los problemas que tenemos es cuando se hablan de las causas de la pobreza. Entonces empiezan a buscar culpables. El culpable puede ser el Fondo Monetario, puede ser Estados Unidos, puede ser el capitalismo. Siempre tiene alguien a quien culpar de la pobreza. En cambio,
¿Qué decía Adam Smith? ¿Por qué era un genio Adam Smith? ¿Por qué es el padre de la economía? Porque su libro, ¿cómo se titulaba? ¿No? Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Yo leo el título y ya me emocioné. Era un genio. Tipo, comprendió el problema. Había que entender por qué algunos países salían de la pobreza y creaban enorme cantidad de riqueza. Entonces volvamos. ¿Cómo viven los pobres? ¿Cómo viven los ricos? Los pobres salían a trabajar, trabajaban 14 horas de esa manera espantosa, y las mujeres, un tercio de su vida, el tercio de la vida útil de todas las mujeres, de toda la humanidad, de todos lados, no es un tema de una cultura patriarcal ni nada por el estilo. No, es lo que pasaba en todos los continentes, en todas las civilizaciones. Lavaban la ropa e iban a buscar agua. Y era un esfuerzo volver con 2 cubetas y la ropa en la cabeza. Eso lo ves en todos los continentes, pasó siempre. En cambio, los ricos tenían agua corriente. O sea, tenían sirvientes que corrían a buscar agua. Hoy los pobres tienen agua corriente. Los pobres. No hay más pobres en los países capitalistas. Salvo el 1% de locos que está en la calle, el resto no son pobres. O sea, no son pobres como la medición que tenemos nosotros de pobreza. Los pobres en Estados Unidos son los que tienen menos de $18.000. Pero el 70% de los pobres de Estados Unidos, además de tener heladera, microondas, televisión, computadora, tienen auto. El 70% de los pobres de Estados Unidos tienen auto. Si estamos hablando de otra cosa, con la misma palabra hablamos de fenómenos muy diferentes. Y eso es lo que hay que entender. Cuando acá hablamos de pobreza, yo recorro el tercer cordón urbano, José Cepaz el otro día con el padre Manrique, ahí les quiero ver lo que es la pobreza, ¿no? Es otra cosa completamente distinta de lo que hablan en Europa, Estados Unidos, o los países nórdicos, o en Nueva Zelanda, o Canadá, o Australia. Estamos hablando de cosas distintas. Esa pobreza no existe más en esos países. Ahora, ¿qué pasó? Vino el capitalismo y alguien inventó el lavarropas. Junto con el lavarropas, este es el invento que provocó mayor liberación del empleo, o sea, mayor trabajo. Liberó del trabajo a la mitad de las personas de la humanidad, que son las mujeres. Les liberó un tercio del trabajo. Fenomenal invento. Por supuesto, complementado con una cantidad de otros inventos, los electrodomésticos y demás, como las comidas rápidas, que las metés en el microondas y parece que hiciste una cosa fantástica. Antes cocinar te llevaba 1 hora y media. Sí, imagínense lo que significaba. Ahora los hombres podemos usar el lavarropas. Algunos no muy bien, reconozco, a veces hacemos lío, pero bueno, la verdad es que podemos vivir solos. Los hombres vivimos solos a veces, las mujeres también. O sea, el avance de tecnología es tan impresionante que te permite hasta vivir solo. Antes era imposible, no podías hacer todo, necesitabas la división del trabajo. Pero todavía, veamos algo, este es el resultado. Las mujeres salen al trabajo, y una vez que salen al trabajo, afuera del hogar, no tienen límites. Ustedes saben que las CEOs mujeres en Estados Unidos, es decir, el puesto más alto en las empresas, cuando llegan a ese puesto, las mujeres en promedio tienen mayor salario que los hombres. O sea, los que tienen barba por ahí, pónganse una pila. Les digo, esto es un dato de The Economist. Son menos en cantidad, pero las que llegan tienen mayor salario. Y es razonable pensar por qué son menos. Porque muchas se dedican por ahí a tener 4 o 5 hijos y criarlos, y eso te saca de la carrera del trabajo. Lo cual no sé si es bueno o malo. Es un hecho. Pero las que se dedican exclusivamente a su carrera pueden llegar. Y las que llegan tienen mayor salario. Esto es fáctico, lo pueden chequear. Es The Economist. Con lo cual, el mundo cambia. Y tal vez nos empiece a enseñar algo. Ojo, ahora vamos a terminar la charla, vamos a ir viendo cómo ahora se acelera en serio. Ahora vamos a la singularidad. Cuando vamos a la singularidad y vamos a ver los algoritmos y las máquinas reemplazando el trabajo humano, vamos a ver cuáles sean las características del hombre, del cerebro humano del hombre y el cerebro humano de la mujer, que no son iguales. Y tal vez el cerebro de la mujer está mejor preparado para lo que se viene. Con lo cual los hombres tenemos que desarrollar las características que tienen los cerebros femeninos. Y les aclaro algo, se puede lograr. Está demostrado hoy en la neurociencia. Uno tiene el hard, que es el cerebro, pero tenés el soft. Y el soft se puede ir modificando. Incluso se puede modificar el hard, en el caso del cerebro. Veamos el transporte. Los ricos andaban a caballo, los pobres a pies. Los pobres no salían de su ciudad. Es decir, los pobres nacían y morían en una ciudad sin conocer las ciudades vecinas. Los ricos andaban a caballo, podían recorrer. Viajar de París a Roma te lleva 6 meses del trabajo
de un obrero calificado en París. Con lo cual era muy difícil viajar. Además de los peligros, porque los ricos podían viajar, pero los peligros los tenían igual. Los bandidos, las distintas guerrillas que había, una cantidad de cuestiones. Cruzar Europa era una cosa muy ardua. Sin embargo, hoy andan en avión. Todos. En Europa, cualquier trabajador promedio tiene con 50 euros atraviesa toda Europa. Es decir, con unas pocas horas de trabajo se compra un ticket y atraviesa toda Europa. Por eso los suecos veranean en España. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Pueden estar trabajando en Boston y veranean en Orlando, van a Disney. Es decir, eso es lo normal, el promedio de la gente. No estamos hablando de los ricos. El promedio logra cosas que antes no lograban ni siquiera los más ricos. El avance es fenomenal. Pensemos más dramáticamente. Los pobres trabajaban 14 horas por día. Y de las 14 horas por día que trabajaban, salían antes de que salga el sol, volvían una vez que se había puesto al sol, y una vela costaba 6 horas del trabajo de un obrero. Con lo cual no podían tener una vela, no tenían luz. Los ricos tenían miles de velas, los pobres no tenían luz. Trabajaban 14, 15 días seguidos, tal vez le daban una tarde libre si no eran esclavos, ¿sí? Y esa era la forma de trabajar. Cuando dicen que aumentó la desigualdad, yo digo simplemente, ¿qué es lo que están mirando? Es impresionante. Hoy no hay desigualdad en los países desarrollados. Por ejemplo, Bill Gates tiene 90.000 millones de dólares contra mí. Tiene 1000 veces más. No, perdón, estoy exagerando. Tiene mucho más que 1000 veces más. Si tiene 10.000 o que 20.000 veces más plata que yo. Por lo cual este hombre, que tiene 90.000 millones de dólares, uno si lo mide con el índice Gini, miren el problema de las matemáticas, que ¿cuántos son economistas? ¿Contadores? ¿Administradores? Bueno, todos los que hacen matemáticas y demás están acostumbrados a los números, pero los números tienen problemas muy grandes. Si hacemos un índice de desigualdad medido matemáticamente entre Bill Gates y Agustín Echevarne, yo soy una pulguita. El tipo es impresionante. Ahora vemos cómo vive él y cómo vivo yo. Te levantás a la mañana, abrís la canilla, te despertás, usás el mismo cepillo de dientes, la misma pasta de dientes, te despertás con el celular que te hace el mismo ruidito y le decís Hello Siri, ¿no? o OK Siri o lo que fuera, le dirá Alexa, porque seguramente la tiene Alexa, pero no hay muchas diferencias, ¿no? O sea, tiene el acceso a la comunicación es el mismo. Yo puedo acceder a comunicarme con miles y miles de argentinos en toda la Argentina, con Instagram, con WhatsApp, y podés estar en el resto del mundo, con América Latina. Tengo una cantidad de gente en toda América Latina. Con lo cual el acceso a la conexión es el mismo, y es gratis. Gratis, en realidad. Alguien lo hizo, lo pagó, pero te da el servicio, con lo que pagás del celular tenés el acceso a WhatsApp gratis. Eliminó el costo de las comunicaciones. El acceso a la información. La gente dice, no, pero ahora ir a Harvard es carísimo. Es verdad. Ir a Harvard es carísimo, no todo el mundo puede ir a Harvard. Pero Coursera tiene todos los mismos cursos que Harvard, el MIT y demás gratis. Así que uno puede aprender gratis con los mejores profesores del mundo en cualquier disciplina. Con lo cual es impresionante cómo se acható la desigualdad. No existe más. Hoy estamos en un mundo donde la igualdad es fenomenal, a pesar de lo que dicen los indicadores matemáticos. Eso es lo que por lo menos yo percibo. En el año 97, medio segundo de trabajo costaba 1 hora de luz. Es decir, que hoy los pobres tienen luz, pero tienen luz, tienen radio, tienen televisión, tienen acceso a las mismas películas de cine, porque nadie va a tener una... Fíjense la música. Antes la música era solo para ricos. O sea, tenías una orquesta musical y solo los ricos podían acceder a cierto nivel de música. Los pobres alguna vez tendrían a alguien tocando el tambor y una guitarra. Fenómeno, está buenísimo. Pero la música de cámara de mayor nivel era solamente para los ricos. Hoy no. Hoy tenés acceso con YouTube al mejor concierto del mundo, con los mejores músicos de toda la tierra, gratis. Uno no se da una idea de lo que significa. Hoy puedes tomar clases de guitarra con muy buenos profesores, clases de piano, puedes tomar una cantidad de cosas. Yo aprendí a hacer guacamole. Es decir, o sea, uno puede hacer cualquier cosa con el celular. Es impresionante las capacidades que tenés. Es decir, hay que entender lo que está pasando. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Eso es lo que se pregunta Adam Smith. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué en 1700 y pico? ¿Por qué vino esto fenomenal? Después de 1 millón de años que no pasaba nada. ¿Por qué todo ocurrió en apenas 200 años? En la historia de la humanidad es nada. ¿Qué pasó?
¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué en el norte de Bélgica, de Holanda? ¿Por qué en Escocia? ¿Por qué en los países nórdicos? ¿Qué había en esos países que no había en los demás? ¿Había energía? Sí, tenían carbón los ingleses, fenómeno. ¿Pero cuántos otros tenían carbón? Un montón. ¿Había comercio? Sí, claramente el comercio es muy importante. El Yangtze, en China, por ejemplo, todos los ríos y demás, donde hay comercio, se sabía, hay desarrollo comercial, hay mayor riqueza. Eso está clarísimo. Salvo en Argentina, que creemos que hay que cerrar las fronteras. En el resto del mundo, todo el mundo sabe que el comercio libre te genera riqueza. Y se sabía en la antigüedad, se sabía desde los fenicios, lo sabían los romanos y por eso hacían los caminos, etc. O sea, había mucho conocimiento en esto. Pero Adam Smith encontró algo más. Encontró que acá había una explosión de conocimiento, una explosión de riqueza. Y la riqueza está en la cabeza, está en las ideas, está en cómo nos organizamos. Descubrió que estaba en la división del trabajo y cómo la división del trabajo permitía multiplicar la productividad de una manera fenomenal. El ejemplo, los alfileres. O sea, una persona afilando y cortando los alfileres hacía 10 alfileres por día. Se ponían a trabajar juntos y dividían la tarea. Uno cortaba, otro afilaba, otro le ponía el capuchón y demás, etc. Y lograba multiplicar por 50 veces. Creo que era 46 en el ejemplo de Adam Smith. Con lo cual es impresionante el aumento fenomenal de riqueza. Marx llega y escribe en 1848, más o menos por ahí. O sea, fíjense, ahí. 1848. Marx escribe ahí, 1848, y dice en el Manifiesto Comunista, los burgueses ingleses en una generación hicieron más bienes y servicios que todas las demás generaciones juntas. Fíjense que apenas había empezado, pero Marx era un tipo inteligente, no sé los marxistas, pero Marx era un tipo inteligente, y veía esa explosión de riqueza fenomenal, la observaba. Y él veía el progreso y creía en el progreso. Solo que se imaginó él que en su cabeza podía generar algo mejor que todo el resto de la gente libremente. Y ese fue el error de Marx. Pero por lo menos observaba ese crecimiento fenomenal. Lo veía. Ahora, ¿qué pasó? Cuando dice Adam Smith, empieza a encontrar las causas de la riqueza. Decíamos, ese era el encuentro de las ideas. When ideas have sex, they meet, they mate, they reproduce. ¿No? O sea, las ideas tienen sexo, cuando se encuentran, se aparean y se multiplican. Y cuando se multiplican es cuando generan riqueza. ¿Y por qué generan riqueza? Porque lo que les aseguraban en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en los países nórdicos, era la libertad. ¿Y qué significaba eso? Era reconocer que cada uno es dueño de tu cuerpo, de tu mente. Punto. Si vos sos dueño de tu cuerpo y tu mente y te lo reconozco, tenés libertad, tenés derecho a la vida, entonces lo que vos producís, ¿de quién es? Tuyo. Eso es el derecho de propiedad. Lo que vos producís es tuyo. Si encontramos un sistema donde se ponen instituciones que respetan esas tres cosas, encontramos esto. Una explosión de riqueza fenomenal. Y es lo que vamos a ver en el resto de la charla muy rápido. Pero esto se acelera. Recuerden, esta era la tercera etapa que yo les digo que terminó. ¿Por qué terminó? Porque lo que viene ahora se acelera, pero más rápido. Estamos en una exponencial de crecimiento de la tecnología, pero lo que cambió es que ya pasamos el codo de la curva. Cuando pasás el codo de una curva exponencial, se hace cada vez más rápido y de una manera extraordinariamente veloz. Pongámoslo en estos momentos. Cuando vos tenés una curva exponencial, el primer paso vale 1, el segundo vale 2, el tercero vale 4, el tercero después vale 8, vas multiplicando. Ahora, cuando ya llegás a 1 millón, el siguiente paso vale 2 millones, después vale 4 millones, después vale 8 millones. Imagínense si con 1 millón de pasos llegamos a dar, no sé, 16.000 veces vueltas a la Tierra, el siguiente paso atravesamos la Luna, el siguiente paso llegamos al Sol y después vas a las estrellas. Si la velocidad con empezás a crecer empieza a ser cada vez más gigantesca. Eso es lo que hay que comprender, la aceleración que se viene. Esa computadora costaba $1 millón, era para International Business Machine, es decir, para IBM, solamente para empresas multinacionales.
Steve Jobs dijo, no, yo quiero hacer computadoras personales, personal computer, que cada uno la pueda tener. Ya no es más para las empresas, es para la gente, para cualquiera, para cada persona, son individualistas. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Esta computadora, aquella, tenía 2K de memoria, una caca computadora, ¿no? Una computadora K. Y esta era una terabyte. Ahora tiene 2 terabytes. Con 2 terabytes, el próximo son 4 terabytes. Y por eso empezamos a inventar palabras nuevas. Va tan rápido esta velocidad de crecimiento que necesitamos inventar palabras. Terabyte no existía. Existían los bytes, después los kilobytes, después empezaron a tener los megabytes, los terabytes, y ahora van a inventar los yottabytes. Y después cuando llegamos a la quantum computing, a la quantum supremacy, que aparentemente estamos llegando, a las computadoras cuánticas, vamos a multiplicar esto por 1.000.000. O sea que lo que se viene es impresionante. Y además, bueno, esta es la... ¿Quién conoce la ley de Moore? Esta es la ley de Moore, se las presento. Si no la conocen, está en el libro. Eso es básica. En el año 1970, un señor Moore dijo una cosa práctica, pero que ocurrió. Dijo, las computadoras van a duplicar su capacidad cada 2 años. Por lo tanto, lo que vos pagás por una computadora, cada 2 años por la misma cantidad de plata, te dan el doble de capacidad. Esa es esa línea, solo que en un gráfico exponencial. Si no, ustedes verían una exponencial para abajo. En un gráfico logarítmico, eso se ve como una recta, ¿no? De paso, un poquito de matemáticas. Para algo así. Bueno, pero esto no pasa solo con las computadoras. Miren lo que está pasando con los paneles solares. La ley de Moore, que baja cada 2 años, a la mitad, es esa línea punteada. Pero esto va más rápido. Va más rápido que la ley de Moore. Se acelera. Es decir, lo que se viene es extraordinario. Imagínense, antes de pasar al genoma, imagínense lo que significa esto para un país como Argentina. Los paneles solares van bajando el costo muy rápidamente. A tal punto que dentro de 15 o 20 años, la energía del planeta va a ser el sol. Y la energía fósil la vamos a dejar abajo de la Tierra. Si no usamos vaca muerta ahora, y al ritmo que veníamos con el gobierno anterior, no íbamos a usar nunca vaca muerta. O sea, tenías que realmente aprovecharla, porque dentro de 15 o 20 años no va a servir para la energía. También le damos otra utilidad. Va a ser mucho más barato el sol. Agregale el viento, agregale las plantas nucleares de 4ª generación, con conceptos nuevos que no van a ser posibles de que vuelen por el aire, es decir, van a ser conceptos, las nuevas tecnologías nucleares van a ser impresionantes. Tal vez tardamos 15 años en llegar a ellas, no lo sabemos, pero estamos ahí, falta muy poquito. Ahora, fíjense que esto es la ley de Moore aplicada a los genomas, mucho más rápido. Y entre paréntesis está bueno para mostrar lo que creen que se puede hacer investigación en el Estado contra la investigación privada. Ustedes saben que 5 estados se juntaron para descifrar el genoma y gastaron $1.000 millones y tardaron más de 10 años. Pero una persona empezó 7 años más tarde, Craig Venter, y terminó antes. Y lo hizo con $100 millones. Es decir, que no podés hacer investigación en el Estado, solo que es 10 veces más inútil. Es decir, lo podés hacer, todo bien. Podés hacer un inmenso esfuerzo como la Unión Soviética para poner una persona en la Luna, ¿no? O un Sputnik en el espacio. Lo pueden hacer. Ahora, el resto de la economía estaba destruida. En cambio, cuando la investigación está dispersa, el conocimiento está disperso, es libre, ustedes fíjense en los inventos que usan todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, y el 75% son ingleses o americanos. Fundamentalmente norteamericanos. Piensen en casi todo. En el auto, el motor a vapor, el avión, ¿no? Casi todo. Desde el pararrayos, que lo hizo un presidente de Estados Unidos, ¿no? Benjamin Franklin, las patas de rana. Empiecen a pensar los anteojos bifocales. Lo que a ustedes se les ocurra lo hicieron los americanos o los ingleses. Y no el Estado. Y todos te van a decir, no, pero Internet. Sí, pero tienen que buscarte Internet. Piensen en los miles de productos que usan todos los días y van a ver que son inventos privados. Pero vamos a esto, porque lo que se viene es tan impresionante que hay que eliminar la currícula oficial en las universidades y por supuesto en todos los colegios. Es absurdo tener una currícula oficial en el momento actual de la humanidad, porque el cambio es tan grande que no es que no sabemos las respuestas, ni siquiera sabemos las preguntas.
Por ejemplo, este gráfico te tiene que estar empezando a volar la cabeza. Porque si vos mirás esto, significa que vamos a poder descifrar en muy poco tiempo más los genes de todos los humanos sobre la Tierra, a un costo bajísimo. Los costos de la salud van a bajar de una manera impresionante. Y entonces vamos a empezar a hacer preguntas nuevas. Por ejemplo, les hago a ustedes la siguiente pregunta. Para sus hijos, los que tengan hijos o nietos, ¿estarían dispuestos a modificar sus genes, cambiar los genes humanos para reducir la probabilidad de que tenga cáncer a los 50 años? ¿Quién sí? Una buena cantidad. ¿Quién no? 1, 2, 3. Algunos no. Ahora les hago otra pregunta más compleja. Porque esto se aprueba. Perdón, los que dijeron que no. Esto está aprobado, se hace. Va a ocurrir. O sea, vamos a modificar los genes para que los seres humanos, enhanced human beings, que se vienen dentro de 10, 15 o 20 años, tengan menor probabilidad de tener cáncer y cualquier otra enfermedad. Estamos luchando contra la última enfermedad, que ¿cuál es? La vejez. Vamos a modificar los genes para aprovechar el gen Matusalén. Matusalén en la Biblia dice que vivía 900 años. O sea, tengo que descubrir la forma de vivir 900 años. Están investigando esos temas. Esas son las preguntas que tiene la humanidad. Pero ahora les doy otra más. ¿Cambiarían los genes de sus hijos o nietos para que tengan el doble de capacidad neuronal, de conexiones neuronales? ¿Quién sí? Una buena mayoría. ¿Quién no? ¿Quién no? 2, 3, 4, 5, 7. Bueno, se aprueba, perdón. ¿No? Es enorme. Ahora, este nuevo ser, que tiene el doble de conexiones neuronales que un ser humano, ¿es un ser humano? Fíjense que cambian las preguntas. Estamos terminando con la especie humana. Se acaba. Y se acaba en los próximos 15, 20 o 30 años. Se acaba la especie humana tal como la conocemos hoy. Y ahora empezamos a tener un ser modificado genéticamente, modificado su genética por el ser humano y las computadoras. Y luego por las computadoras y los seres humanos creativos. Entonces solamente los seres humanos creativos con las computadoras son los que van a poder estar compitiendo en el mercado. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Vamos a empezar a tener otras preguntas. La pregunta es, ¿queremos ser co-creadores o mascotas? Si quieren ser mascotas, el mundo va a ser tan impresionante la abundancia que va a generar, que van a poder ser mascotas, y a las mascotas las tratamos muy bien. Las alimentamos, las bañamos, le damos todo lo que necesitan, las llevamos al veterinario, todo fenómeno. Pero ¿saben qué? Un ser humano, si lo tratás como mascota, se deprime y se suicida. No somos mascotas. Entonces, esa idea del salario universal no sirve. No le sirve a los seres humanos. Los seres humanos necesitamos ser co-creativos. Entonces el desafío es cambiar el sistema educativo para ir a esta apuesta fenomenal, a lo que se viene. Aceptar lo que se viene, que no sé si tal vez no te gusta, pero igual se viene. Entonces la prueba está, ¿qué vamos a hacer frente a eso que por ahí no nos gusta, pero se viene? Se viene al galope, muy rápido, y les aclaro, no gradualmente. Miren esto, para los que son economistas. Este aparato, ¿qué es? Es un gran destructor del PBI. Nosotros medimos el PBI, que es la sumatoria de bienes y servicios que producen en un año una economía. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo sumamos los economistas los bienes y los servicios? Precio por cantidad. Entonces sumamos peras con manzanas porque las multiplicamos por el precio y sumamos en dólares, porque los pesos no sirven. Pero lo sumamos en dólares y entonces vamos teniendo cuánto es el PBI en dólares, porque los pesos no me sirven para calcular. Porque los modifican, es como medir con un metro que se va achicando, no me sirve. Con lo cual, pero suponemos que hacemos P por Q, precio por cantidad. Ahora los precios, gracias a este aparatito, acá tengo miles de productos a precio cero. Miles. El otro día aprendí, por ejemplo, que puedo medir. O sea, tengo una regla. Puedo calcular el espacio acá, cuánto tengo de metros cúbicos. Puedo tener una cantidad de cosas dentro de muy poco tiempo. Ahora vi el otro día, vino a casa un hombre que se agarró el celular, le puso algo y empezó a hacer así en la pared. Y descubrió dónde tenía el agujero en el caño. O sea, era un plomero. O sea, los plomeros hoy tienen que venir equipados con celular. Es decir, la cantidad de productos que hay acá son fenomenales. Linterna, esto, lo otro, cámara de teléfono, todo eso destruyó enormes empresas que no existen más. Kodak producía rollos. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no.
En mi época había... Es más, cuando yo era chico, vos tenías los rollos en color y en blanco y negro. El color era mucho más caro, pero sobre todo el revelado, porque no se revelaba en Argentina. Como no teníamos abierta la importación y qué sé yo, queríamos tener una economía protegida, acá no se podía revelar. Entonces lo ponías en un sobre al rollo y lo mandabas a Estados Unidos. Lo revelaban en Estados Unidos, tardaba 2 semanas, 15 días, no sé, 20 días. Cuando llegaba, que habías hecho un viaje extraordinario sacando fotos, cuidándote, porque cada foto costaba un Perú, ¿viste? Y de pronto sacrías y estaban veladas. O sea, eso era la tecnología que teníamos hace apenas unos pocos años. Hoy sacás miles de fotos y el problema ahora es el tiempo que tardás en borrarlas, porque te sobran, ¿no? Sí, porque esto te genera una enorme capacidad de crecimiento de la riqueza a precio cero. Vamos a un mundo de abundancia. Con precio cero no me sirve más la economía. ¿La economía qué es? Es la ciencia de la escasez. En el mundo de la abundancia no sirve. Pero por suerte los que están acá han leído a Hayek, ¿verdad? ¿Quiénes leyeron a Hayek? Bueno, Hayek, fíjense que el tipo era magnífico. Él decía, no hay que estudiar economía. Hay que estudiar, ¿qué? Cataláctica, ¿verdad? Porque ¿qué es la cataláctica? Es la ciencia del intercambio. Entonces es mucho más interesante lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy es el intercambio. Hoy hay un montón de gente que produce riqueza y la pone en internet gratis porque no recibe a cambio dinero. ¿Pero qué recibe? Likes. Y con el like me segrega la endorfina. Y con la endorfina me siento bien. Entonces póngame likes esta noche. Entonces yo cuando me siento mal a la noche y yo miro mi Instagram, ¿viste? Y veo cuántos likes tengo. Entonces, es decir, te genera likes. Lo que hay es un intercambio. Yo les propongo algo y ustedes me devuelven algo. El like. No es un tema menor. Una de las cosas que más quiere el ser humano es agradar al otro. Es agradar al otro. Los seres humanos somos buenas personas, salvo los políticos. No, en serio. No, todos. No, los políticos. La política es lo que te arruina. No es culpa de los políticos, es culpa del poder. El poder te arruina. Lo decía Lord Acton. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es así. Cuando entras en política te arruinás. Es lamentable, pero es una realidad. Y fíjense uno que lo entiende muy bien, me estoy yendo por las ramas. Pero me pasa siempre, no se preocupen. Tolkien. ¿Quién ha visto El Señor de los Anillos? ¿No? ¿O lo han leído? Maravilloso. ¿Qué es El Señor de los Anillos? Es la historia del poder versus la historia de la amistad, o combinado con la historia de la amistad. Lo único que te puede salvar del poder es Sam, ¿no? Porque cuando vos te pones el anillo del poder, sos todopoderoso, pero el anillo se apodera de vos. Y como el anillo se apodera de vos, te corrompes. Y ahí tiene que venir Sam, decirte, flaco, no te la creas, ¿no? Si no lo tenés a Sam, y lo que tenés es un coro de aduladores, fuiste. Le pasa a cualquiera, a cualquiera. Esto es la naturaleza humana, es la naturaleza del poder, la naturaleza de cómo funciona el ser humano, el cerebro humano. Con lo cual la amistad es el antídoto. Y esto nos sirve, no sé por qué llegué acá, pero bueno, vamos a avanzar. Vean esto. Se multiplica, se acelera. Tenemos decenas ahora, antes eran 4, 5, después 8, ahora son decenas de nuevas ciencias exponenciales. Las ciencias exponenciales son las que están creciendo, que cada 2 años tenés el doble de capacidad que 2 años anteriores. La biogenética, la nanotecnología, la inteligencia artificial. Ese es un nanobot operando un glóbulo rojo. Imagínense 100.000 nanobots que entran por un pelo. Ustedes saben, el pelo es un caño. Por dentro de un pelo podrías inyectarnos 100.000 nanobots. Cada uno de esos nanobots que vaya a atacar una célula de cáncer. Puede ser un cáncer en la sangre, como en este caso. Estás atacando una célula cancerígena en la sangre, que es lo más complicado de tener, la leucemia, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace? Se hace con quimioterapia. La quimioterapia es como un ataque químico contra todas las células, las sanas y las no sanas. En cambio, este va a ser quirúrgico, va a ser 1 contra 1 y solamente las células cancerígenas. Es decir, que en el momento que te inyecten la curación, te vas a empezar a sentir bien. Va a ser magia. La tecnología, para saber si es nueva o no, si están pensando en algo tecnológico, es muy simple. Si parece magia, es novedoso. Si no parece magia, no. Esto es magia.
o no? Imagínense si esto se lo dabas a alguien hace 100 años atrás. Es magia. Es absolutamente magia. O sea, lo condenaban por brujo. O sea, es impresionante las cosas que te hace este aparato. Poder hablar con alguien que está a 10.000 kilómetros de habitante. Poder ver a alguien que ya se murió y que te está dando una charla. La cantidad de cosas que puede hacer esto es impresionante. Lo que pasa es que nos acostumbramos como si fuera una cosa lógica. Los que les cuesta la tecnología, sin embargo, la usan. Y la usan de una manera sin darse cuenta. Viene rapidísimo y pareciera que no se dan cuenta. Pero esto se acelera. Estas son las patentes. Las rosas, dijimos, estas que están acá, Estados Unidos. Hasta el año 2000, 75% de las patentes Estados Unidos e Inglaterra. Pero las pasa Japón. Y empiezan a pasarlos. Lo vuelve a recuperar Estados Unidos. Pero ahora, ¿quién viene? China. Y China les pasa el trapo. Sin embargo, ¿qué invento chino conocen? Díganme rápido, vamos. La pólvora. ¿Qué más? El 5G. Ahí viene el primer gran invento chino que estamos viendo ahora. Pero hasta ahora los inventos chinos que conocemos son los antiguos. El paraguas, la pólvora, la brújula, el timón. Una cantidad de cosas que hicieron los chinos, pero hace 500 años. Ahora no, ahora se viene esto. Y todavía no llegó. Esto recién empieza, pero va a venir. Nos van a inundar de nuevas cosas. Va a ser fascinante. Esto me dicen que ya me pasé de tiempo. Bueno, voy a acelerar. Miren, esto que está pasando acá es lo lineal contra lo exponencial. El pensamiento de la humanidad es lineal, pero lo que está ocurriendo es exponencial. Entonces lo que pasa es que vos, un sindicalista, viene y cree que está acá, y en realidad estás allá. Con lo cual vos querés preservar tecnología del siglo XX, o peor, el próximo ministro de Desarrollo Social quiere hacer obra pública a pico y pala. Lo dijo en televisión enfrente mío. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Productivamente es ir para atrás. En 1979, Milton Friedman en China, porque recibió una carta, Milton Friedman estaba en Estados Unidos, del presidente de China comunista, para ir a China. Lo primero que dijo, esto es una cargada de un argentino. Pero lo segundo que dijo es, no, tal vez es verdad. Entonces llamó y preguntó. Y resulta que era verdad. Se fue a China y para hacer el cuento corto, el tipo les dio charlas de cómo cambiar China. Y Deng Xiaoping cambió China, abrió la economía al capitalismo, a la explotación de los capitales de Estados Unidos y de Europa, y multiplicó la riqueza y descendió la pobreza en 600 millones de habitantes. Pero en el camino iba viendo cosas y veía que estaban haciendo obra pública a pico y pala, 1979. Y Milton Friedman les preguntó, ¿por qué lo hacen a pico y pala? Y le dijeron, bueno, porque si no tendríamos desempleo. Ah, entonces ¿por qué no lo hacen con cucharitas? ¿Sí? No funciona. Hay que entender que acá hay que aumentar la productividad, hay que pensar cosas nuevas, no ir para atrás, ir para adelante. Si te quedás atrás, el mundo te pasa el trapo a una manera espectacular. Miren, esto es pensamiento lineal de cómo vienen los robots. Estos son los robots dentro de 20 años. Y esos robots van a tener feromonas debajo de la piel. Con lo cual vas a generarte esa sensación de enamoramiento. Lo que te enamora son las feromonas. Entonces con eso vas a tener ese intercambio de fluidos químicos con los robots. Esto ya lo están haciendo los que hacen muñecas inflables en Japón. Es real, lo leí. Bueno, esto se viene al galope, pero además va a tener inteligencia artificial, o sea que van a ser más inteligentes que el promedio de la gente. Los que no desarrollen sus habilidades de imaginación, de creatividad, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, investigación, los que no desarrollen esas habilidades van a tener menos inteligencia que estos personajes. Y además son más atractivos. Con lo cual, fíjense, estamos en problemas. Vamos a tener que ver cosas interesantes. Fíjense otro tema para demostrarle a cualquier persona muy rápidamente que es falso, que aumenta la brecha entre países ricos y países pobres, por ejemplo. Los países emergentes crecen 5,3% anual y los ricos 1,8%. Punto, se acabó la historia. No inventen más estupideces. O sea, lo repiten continuamente. Miren esto, no escuchen a Oxfam, que dice que solamente el 1% de los ricos absorben no sé qué porcentaje inmenso de la riqueza de la humanidad. No saben calcular la riqueza de la humanidad. Primero porque es imposible de calcular. Segundo porque el que hizo informe es Credit Suisse. Y Credit Suisse mira lo que cotiza en bolsa. Entonces, obviamente la riqueza de los pobres no cotiza en bolsa. Si vos me decís que los que tienen el continente africano valen menos que el continente americano, lo pongo en duda. Porque en los mapas
te pone al continente africano más chiquito, pero esa no es la realidad. Miren en kilómetros cuadrados cuánto tiene el continente africano. La cantidad de riqueza que tienen ahí es fenomenal, que simplemente la tienen que desarrollar. Con lo cual, cuando vos ves esto, y te imaginás este cambio exponencial fenomenal, viene un gobierno que te dice, cambiemos. Y después te dice, con gradualismo. No tenían chances. El mundo va muy rápido. No hay forma de cambiar. Argentina había caído 96 posiciones en calidad institucional. Había caído 150 posiciones en libertad económica. Pasamos del puesto 20 al puesto 170. Están los países libres, que son pocos, son 20 y tantos. Están los países moderadamente libres, que son más, son 40 y tantos. Están los países moderadamente reprimidos, que son unos cuantos, son muchos. Pero tampoco está ahí Argentina. Argentina están los que realmente queremos estar reprimidos. Puesto 170, ¿cuánto mejoró gradualmente Macri? Al puesto 148, pero ahora está yendo para abajo rápidamente al galope, recuperando el cepo, poniendo más impuestos. Puso el impuesto a la renta financiera que no se animó ni Kicillof. O sea, hizo la cantidad de cosas. Puso impuesto a todas las exportaciones. En un mundo que tenés que ir a competir, te pone impuesto a las exportaciones. Han hecho cosas totalmente absurdas, desastrosas. Por supuesto, aumentó la pobreza, bajó el salario real. ¿Cómo no lo va a hacer? Como no corrigió el déficit fiscal, nos endeudamos y vamos a ir al default, o ya estamos en parcialmente, vamos a ir a un default completo, muy rápidamente, y tal vez a la hiperinflación. Todo esto va a ocurrir simplemente porque no cambió, o pretendió cambiar gradualmente, que es imposible. Miren lo que pasa en el mundo. Esto es muy rápido lo que va avanzando. Y por eso, Argentina cae. Tuvimos un modelo extraordinario. Hoy sacamos un video. ¿Quién vio el video del modelo agroexportador? Pásenselo a los que no lo vieron. Así me ahorro la charla. Lo real es que tuvimos un modelo que durante 100 años crecimos más rápido que nadie. Argentina fue el país que más rápido creció hasta 1913. Y de 1913 hasta el 2018 también somos extraordinarios. Somos el país que menos creció. O sea, y es fantástico porque ahora hemos logrado pasar de la larga decadencia a la depresión. Y Argentina está en depresión. Depresión es cuando la recuperación económica no llegase al pico anterior. Con lo cual, desde el año 2012, que Argentina está en depresión. Y la depresión es un término clínico que se cura en Ezeiza, ¿no? Entonces, y por eso tengo un montón de gente que me pregunta todos los días si se van a Ezeiza. Y yo les digo, no. Les sugiero, quédense, porque en qué otro lugar tenemos una aventura más fascinante que cambiar Argentina y volver a estar entre los primeros 20 países del mundo. Eso solamente lo pueden hacer acá. Si se van a otro país, no lo van a poder hacer, van a ser uno más. Acá podemos cambiar Argentina. Esa es mi propuesta para ustedes, que cambiemos, y cambiemos rápido, en serio. Miren, Argentina era igual que Nueva Zelanda o Australia, pero nos despegamos, o mejor dicho, se despegaron ellos, ¿no? Y nosotros nos quedamos atrás. Japón era 4 o 5 veces más pobre que Argentina. Cuando decimos no, pero ellos son japoneses. Se olvidan que Japón era mucho más pobre que la Argentina. ¿Qué pasó? ¡Pum! ¿Qué fue ese gacha que tenés ahí? ¿Qué le pasó a Japón? Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Eisenhower, ¿no? Va MacArthur, y MacArthur entra en Japón y le dice al emperador, ¿sabes qué? Vos no sos hijo del sol. Y entonces pone la constitución. Por una constitución liberal, asegura los derechos individuales a la vida, a la libertad y la propiedad privada. ¿Y qué hace Japón? Nos pasa el trapo. ¿Y qué pasó en Surcorea? En el norte lo invade China, comunista. Saca una foto de arriba y van a ver que solo se ve la luz a la noche de Pyongyang. Miran el sur y ¿qué tenés? En el norte, el comunismo, las tinieblas. En el sur, miren, y son infinitas las luces de Surcorea. Surcorea no era 3 o 4 veces más pobre que Argentina, era 10 veces más pobre que Argentina. ¿Entienden? Los invade Japón, Estados Unidos, viene la guerra, Estados Unidos, ¡pum!, nos pasa el trapo. Pero esto pasa con todos los países que adoptan la libertad. Miren Chile, después si quieren las preguntas me hacen sobre Chile. Estonia, se cae el muro de Berlín, se cumplieron 30 años el fin de semana. 15 países del otro lado. 5 hicieron programa de shock hacia la libertad. 10 hicieron gradualismo. ¿A quién le fue bien? A los que hicieron el shock. Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y la República Checa. ¿Sí? Nos pasaron el trapo. Los que van a la libertad nos pasan el trapo. Tenés que confiar en la libertad. La República Checa fue Alan Greenspan y dijo, pero ¿cuáles van a ser los amortiguadores sociales que van a poner? Miren que Alan Greenspan en una época era randiano.
pero bueno, en esta época ya no. Y entonces cuando va ahí, porque entró al Estado, entras al Estado, este hombre le dice, los chicos le dicen, no, nosotros no tenemos plata, nosotros creemos en la libertad, vamos a dar libertad, no vamos a dar programas sociales. Y nos pasó el trapo la República Checa, y nos pasó el trapo Polonia, investiguen después Polonia, es fascinante. Miren Irlanda, porque otros te dicen, no, lo que pasa es, y lo decían en la universidad, Max Weber y demás, esto es un problema de religiones. Si vos tenías la suerte de ser calvinista, te iba bien, sos católico, sorry. ¿No? Te va mal. Irlanda es católico. Irlanda es católico. Nos pasó el trapo. Hoy Irlanda es 3,6 veces más rica que Argentina. ¿Y saben quién es el próximo que nos va a pasar? Botsuana. Bien. Les presento a Seretse Khama, ¿no? ¿Qué pasó con Seretse Khama? El tipo se fuera, ¿saben? Botsuana, al norte de Sudáfrica, para los que no lo conocen, pequeño país, no tan pequeño, pero en el mapa parece pequeño. Y tenía un rey que manda a su hijo a estudiar a Inglaterra. El hijo Seretse Khama. Va a Inglaterra y se enamora de una mecanógrafa y se casa con Ruth Williams. Y luego quiere volver a ser el rey. Lo primero que le dijeron los de sus tribus vecinas, decían, ni en pedo tengo una reina blanca. Sin embargo, tenía buena labia y los convenció. Y entonces lo aceptaron. ¿Y ahí quién le dijo que no? Inglaterra. Le dijo no. ¿Por qué no? Porque en la década del 60 estaba el apartheid empezando en Sudáfrica. No ibas a tener una reina blanca, una pareja mixta en Botsuana, limítrofe con Sudáfrica que empezaba el apartheid. Por lo tanto, no lo dejaron volver. Churchill va a las elecciones y le dice, si gano las elecciones, lo voy a dejar a Seretse Khama volver a su reino. Y gana las elecciones. Pero como se hizo político, ¿qué hizo? No cumplió. Entonces, al no cumplir, le quedó un problema a Seretse Khama. Decía, yo no me voy a divorciar. Y entonces volvió a su país y les dijo, miren, lo que voy a hacer es abdicar. Ahí Churchill le dijo, ok. Entonces volvió y abdicó. ¿Y qué hizo? Se juntó con, les dije que tenía buena labia, entonces se juntó con su gente y les dijo, miren, los reinados son cosas del pasado, las monarquías son una tontería, basta leer a Thomas Paine. ¿Leyeron Common Sense? ¿Quién leyó Sentido Común? ¿Nadie leyó Sentido Común? Ven, 1, 2, ven, el resto están adoctrinados. O sea, Sentido Común es uno de los principales libros de la humanidad que más cambios provocó. Es un libro que vendió 500.000 copias cuando se hizo la revolución en Estados Unidos. O sea, leer el Sentido Común de Thomas Paine destruyó la monarquía de una manera impresionante. Con lo cual es ridícula la monarquía después de leer a Thomas Paine. Pero bueno, más allá de eso, el problema es que no se estudia estas cosas. Nosotros estudiamos un lado de la biblioteca, estudiamos los heterodoxos, estudiamos Keynes, estudiamos Marx, pero no se estudian las ideas de la libertad. Hace rato que las ideas de la libertad no se estudian en Argentina, salvo excepciones. En esta casa hay algunas excepciones. Martín Krauss, Iván Carrino, de tipos impresionantes. Pero son excepciones. Este tipo volvió, cambió las instituciones, abdicó, le dijo no tengamos más reyes, hizo elecciones y transformó a Botsuana. Y esto es lo que se viene. O sea, y porque esto yo soy muy optimista. Y con esto cierro y empezamos un debate, preguntas, respuestas, sobre todo con los keynesianos. Pero no, en serio, este hombre, el optimismo está en que Argentina tuvo 100 años de decadencia. Desde 1907 que prohibió en la educación una palabra básica, que era el individuo. La soberanía estaba en el individuo. Eso era el individualismo, que cada individuo era soberano, que cada uno era dueño de su vida, de su libertad, de su cuerpo, de su mente y por lo tanto de lo que producía. Eso estaba en todas las enseñanzas de la Argentina. Hasta 1907 que se cambió y se puso la soberanía en la nación, es decir, en lo colectivo. Y empieza el colectivismo. Los colectivismos son los que destruyeron el mundo en el siglo XX, los que hicieron las guerras. Los colectivismos son el nazismo, es el fascismo italiano, ¿no? Es el stalinismo, donde lo colectivo está por arriba del individuo, o es el peronismo. El peronismo es colectivista, y la frase que te usan es, primero la patria, luego el movimiento, y último el individuo. Eso es claramente colectivismo, y por eso es natural que una patota sindical le pegue a un obrero por no ser peronista. Para ellos es importante porque el movimiento está primero que el individuo. O sea que lo pueden hacer y lo hacen.
¿no? Y por eso se matan mutuamente los peronistas de derecha con los peronistas de izquierda. Ojo, porque puede volver a ocurrir. Pero esto es natural, porque se ha perdido la esencia de comprender la clave de cuál es la clave de la civilización. Y la clave de la civilización, ¿cuál es? La libertad. Muchas gracias. El tiempo que ustedes quieran. Pero,